Vamos a hacer referencia, en nuestra guía de estudio nos habla del día de hoy, tenemos programado un debate y discusión con el tema origen de la vida. Este tema está incluido en la guía de estudio número 1, en el cual nosotros obtenemos dos posiciones, que es la teológica, la científica, y de estas posiciones encontramos cuatro teorías, que establecen las diversas teorías como la creacionista, la generación espontánea, la panspermia, la bioquímica o biogénesis respecto al origen de la vida. En la clase anterior hablábamos que la posición científica pues argumenta y le atribuye el hecho de la creación de las especies vivas a el hombre como tal, pero lo que busca con esto es desestimar la postura de la posición teológica en donde se cree pues que hay un Dios que fue el que creó todo el universo, la tierra y todo lo que en ella habita. Ahora, el día de hoy vamos a continuar, recuerden, en la clase pasada estábamos viendo lo que era un video respecto a un debate en donde aquí claramente vimos que vimos la postura de una persona atea en contra de alguien que no es ateo y que defiende la posición teológica. Vamos a ver cuáles fueron las posturas y cómo estas teorías se fueron argumentando. Voy a regresar un poquito acá, vamos a ir pausando y de igual manera vamos a conocer cuáles son los criterios que ustedes tienen, cuál es el punto de vista que ustedes tienen. El día de ayer yo veía un video de una señorita que estuvo participando para Miss Universo y le preguntaban y le decían que si se diera un desastre nuclear, cuál sería la especie que ella retendría, de la cual se tendría más personas y todos se tuvieran que morir a través de esta situación nuclear. Y ella decía a una pareja de monos o de chimpancés. Y ella lo argumentaba y decía, puesto que la teoría viene que nosotros somos origen del mono. Y ella argumentaba esa teoría, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros tenemos una postura distinta respecto al origen de la vida y a quién le atribuimos esa parte o esa invención. Entonces, en este caso, yo espero que usted haya analizado las cuatro teorías que se habían presentado. Veamos y concluyamos de ver esta parte del video y luego caemos a lo que es el debate y las posturas respecto a las teorías. Señor Witten, ¿está listo? El atrio es suyo. Los ateos dicen que nadie puede probar la existencia de Dios, y tienen razón. Pero yo digo que nadie puede refutar que Dios existe. Pero la única forma de debatir este asunto es observando la evidencia disponible. Y es lo que vamos a hacer. Pondremos a Dios en un juicio, con el profesor Radisson como fiscal y yo como el abogado defensor, y ustedes como el jurado. La mayoría de cosmólogos están de acuerdo con que el universo empezó hace 13.7 billones de años en un evento conocido como la Gran Explosión. Ahora, analicemos la descripción del físico ganador del premio Nobel, Steven Weinberg, de cómo habría sido la Gran Explosión y, ya que él es ateo, podemos estar seguros de que no hay ninguna inclinación religiosa en su descripción. Al principio, hubo una explosión y en 3 minutos, 98% de la materia que hay o habrá se produjo. El universo apareció. Por 2500 años, la mayoría de científicos estuvieron de acuerdo con Aristóteles, con la idea de que el universo siempre ha existido sin inicio o final. Pero la Biblia no está de acuerdo. En 1920, el astrónomo belga Georges Lemaitre, teísta, que de hecho... ¿Qué es un teísta? Un teísta es alguien que cree en la existencia de Dios. Dijo que todo el universo saltó a la existencia en un billonésimo de segundo. De la nada, en un inimaginable destello de luz. Así es como esperaría que el universo respondiera si Dios hubiera dado la instrucción en Génesis 1:3 que exista la luz. En otras palabras, el origen del universo apareció como se esperaría después de leer Génesis y por 2500 años. La Biblia tiene razón y la ciencia está equivocada. Todo apunta a un Dios que lo creó. Verán, en el mundo real no se ven cosas que se salgan de la nada, pero los ateos quieren hacer una excepción en esta regla. Específicamente en el universo y... Pero en su libro El espejismo de Dios, Richard Dawkins dice que si me dices que Dios creó el universo,
Entonces tengo el derecho a preguntar quién creó a Dios. La pregunta de Dawkins solo tiene sentido en términos de un Dios que ha sido creado. No tiene sentido en términos de un Dios no creado. ¿Qué es la clase de Dios en el que creen? Incluso dejando a Dios fuera de la ecuación, tengo el derecho de devolverle la pregunta al señor Dawkins y decir, si el universo te creó, ¿quién creó el universo? Ven, tanto teístas como ateos están agobiados por contestar la misma pregunta de cómo iniciaron las cosas. Lo que espero que entiendan de esto es que no hay que cometer suicidio intelectual para creer en un creador tras la creación, y en la medida que descarten a Dios, se verán obligados a encontrar una increíble explicación de cómo las cosas iniciaron. Me imagino que estás satisfecho con tu presentación. Veo que astutamente evadiste el hecho de que Stephen Hawking, el científico más famoso del mundo y no es teísta, recientemente estuvo a favor de un universo autodiseñado. No lo evadí, Simplemente no lo sabías. Bien, veamos lo que el profesor Hawking, profesor lucasiano de física de Cambridge, quien ahora ocupa la silla usada por Sir Isaac Newton, tiene que decir sobre el origen del universo. Y cito, ya que hay una ley como la gravedad, el universo puede y se creará de la nada. Creación espontánea es la razón. Hay algo en lugar de nada. Por eso es que el universo existe. Nosotros existimos. No es necesario invocar a Dios para tener al universo en movimiento. Final de la cita. Nunca ibas a mencionar su comentario, pero su opinión se mantiene. ¿Qué respondes? No sé. ¿No sabes? Pinché el globo de todo tu argumento con un solo alfiler y... ¿tú no lo sabes? Oh. Señor, me gustaría decirle que tengo la respuesta perfecta, pero no quebranta mi fe. Oh, ok. Así que el más grande cerebro científico de toda la historia dice que Dios no es necesario, pero un estudiante de primer semestre dice, oh, sí lo es. Wow, ¿sabes? Va a ser una decisión muy difícil. Pues estaré pendiente la próxima semana. Se acabó la clase. Gracias a una ley como la gravedad, el universo puede y se creará de la nada. Y para ser honesto, no sabía cómo refutarlo. Después de todo, es cierto que Hawking es un genio. Pero el profesor John Lennox, quien enseña matemáticas y filosofía, ha demostrado que no hay ni uno, ni dos, sino tres errores de lógica en esa simple frase y se reduce a un razonamiento circular. Hawking básicamente está diciendo que el universo existe porque necesitaba existir, y como el universo necesitaba existir, se creó a sí mismo. Es como si les dijera que la carne enlatada es la mejor que haya existido porque en toda la historia no hay comida que sea mejor. Quizá me vean extraño y les digo que nunca he probado nada más. Y tienen razón, lo estoy ratificando. Pero cuando Hawking afirma que el universo se creó a sí mismo porque así debía ser, y luego dice que tiene una explicación de cómo y por qué fue creado, no reconocemos que está haciendo lo mismo. Pero así es. Continuando con Lennox, sandeces se quedan en sandeces, aunque sean dichas por un famoso científico. Y el público asuma que son declaraciones de la Este es ciencia. el tope de la arrogancia. ¿Me estás diciendo que tú, un estudiante, afirma que Stephen Hawking está mal? ¿No? Lo que digo es que John Lennox, profesor de matemáticas y filosofía, encontró que las razones del profesor Hawking son incorrectas. Y si no soporta mi desacuerdo con Hawking, le sugiero que vaya a la página 5 de su libro, en donde insiste en que la filosofía está muerta. Y si está tan seguro de la infalibilidad de Hawking y la filosofía realmente está muerta, entonces no hay necesidad de esta clase. Damas y caballeros del jurado, desde hace 150 años los darwinistas han dicho que Dios es innecesario para explicar la existencia del hombre y que la evolución reemplaza a Dios. Pero la evolución solo nos dice lo que sucede una vez que se tiene vida. Así que, ¿de dónde viene ese algo que tiene vida? Darwin nunca lo dijo, quizás supuso que un rayo cayó en una piscina con los químicos correctos. Lotería, un ser vivo. Pero no es tan simple. Verán, Darwin afirma que el ancestro de todas las cosas vivientes vino de una sola cosa. Un organismo simple que se reprodujo y se modificó con el tiempo en una forma de vida más compleja. Por eso es que después de contemplar su propia teoría, Darwin pronunció su famosa declaración. Natura non fucking saltum, lo que significa, la naturaleza no salta.
Y como el famoso autor Lee Strobel dijo, si puedes imaginar los 3.8 billones de años que los científicos dicen que la vida ha estado entre nosotros en un día de 24 horas, en el espacio de 90 segundos, la mayoría de grupos de animales de repente aparecieron en las formas que actualmente tienen. No como Darwin predijo, sino en términos de evolución, casi instantáneamente. Así que la naturaleza no salta, se convierte en la naturaleza dio un gran salto. ¿Cómo los teístas explican tanta información biológica? Y Dios dijo, que las aguas se llenen de seres vivientes y que vuelen aves sobre la tierra en la expansión de los cielos. Dios creó los monstruos marinos, los diversos seres vivientes que llenan las aguas y todas las especies de aves. Y Dios vio que esto era bueno. Génesis 1:20. En otras palabras, la creación sucedió porque Dios lo dijo. Y lo que parece para nosotros un proceso oscuro sin guía, pudo realmente ser controlado de principio a fin. Se dice que el mal es el arma más potente del ateísmo contra la fe cristiana. Después de todo, la existencia del mal nos lleva a una pregunta. ¿Y si Dios es tan bueno y tan poderoso, por qué permite que el mal exista? La respuesta a esto es muy simple. Libre albedrío. Dios permite que el mal exista por el libre albedrío. Desde el punto de vista cristiano, Dios tolera el mal en este mundo por un tiempo, para que un día todos los que eligieron amarlo estén con Él en el cielo, apartados del mal, pero con el libre albedrío intacto. En otras palabras, la intención de Dios con el mal es destruirlo un día. Oh, qué conveniente. Un día me desharé de todo el mal del mundo, pero hasta ese momento tendrán que lidiar con las guerras, holocaustos, tsunamis, pobreza, hambruna y sida. Que se diviertan. Luego nos enseñará sobre el absolutismo moral. ¿Pero por qué no? El profesor Radisson, quien claramente es ateo, no cree en absolutismo moral, pero en su programa dice que planea hacernos un examen en la última semana. Apuesto a que si consigo una A en el examen haciendo trampa, inmediatamente empezará a sonar como un cristiano, insistiendo que está mal hacerlo. ¿Y qué base tendría él? Si el propósito de mis acciones es lograr el éxito, entonces, ¿por qué no podría hacerlo? Para los cristianos, el punto de la moralidad, lo que constituye lo bueno y lo malo, es una línea directa que nos conduce hacia Dios. Oh, estás diciendo que necesitamos a Dios para ser morales, que una moral atea no es posible. No, pero sin Dios no hay una razón para ser moral, no habría un estándar para el comportamiento moral. Para los cristianos, mentir, robar, hacer trampa en un examen para lograr una calificación que no merezco está prohibido. Pero si Dios no existiera, según Dostoyevsky, este es el punto. Ahora, si Dios no existe, entonces todo es permitido. Y no solo es permitido, sino sin sentido. Si el profesor Radisson tiene razón, entonces nuestra lucha, nuestro debate, lo que decidamos aquí no tiene sentido. Nuestras vidas, nuestras muertes no serán diferentes a las de un pez dorado. Oh, qué ridiculez. Después de toda tu charla, ¿quieres decir que solo hay una opción? Creer o no creer. Así es. Eso es todo. De eso se trata todo. La diferencia entre su posición y la mía es que usted les quitó su elección. Les exigió que eligieran la casilla marcada con no creo. Sí, porque quiero liberarlos. Porque la religión es como un virus mental que los padres han heredado a sus hijos. Y el cristianismo es el peor de todos. Lentamente se mete en tu vida cuando estás débil, enfermo o indefenso. ¿La religión es una enfermedad? Sí. Sí, infecta todo. Es la enemiga de la razón. ¿Razón? Profesor, usted dejó la razón hace mucho tiempo. Lo que nos está enseñando aquí no es filosofía, ni siquiera es ateísmo. Lo que nos está enseñando aquí es antiteísmo, no es suficiente. Necesita que todos no creamos como usted. ¿Por qué no admites la verdad? ¿Quieres enredarlos en tu primitiva superstición? Lo que quiero es que tomen su propia decisión. Eso es lo que No Dios sabes quiere. cuánto voy a disfrutar reprobándote. Pero ¿a quién realmente quiere reprobar, profesor? ¿A mí o a Dios? ¿Odia a Dios? Ni siquiera es una pregunta. Ok. ¿Por qué odia a Dios? Esto es ridículo. ¿Por qué odia a Dios? Responda la pregunta. ¿Ha visto la ciencia y los argumentos? La ciencia avala su existencia, conoce la verdad. ¿Por qué lo odia? ¿Por qué? Esta es una pregunta simple, profesor. ¿Por qué odia a Dios? Porque él me quitó todo lo que era importante para mí. Sí, yo odio a Dios. Todo lo que siento por él es odio. ¿Cómo puede odiar a Dios si no existe?
No probaste nada. Quizá no. Ellos deben elegir. ¿Está Dios muerto? Dios no está muerto. Dios no está muerto. Dios no está muerto. Dios no está muerto. Muy bien. En este video ya pudimos ver entonces la postura de un ateo y una persona que no es ateo, que se le denomina ateísta. Las posturas son diversas y aquí el punto es clave. ¿Usted cree o no cree? Si usted cree en las tres teorías de la posición científica, enhorabuena, ¿verdad? Veíamos dentro de las teorías y se argumenta la posición científica de tal modo a que lo único que quieren es descartar. ¿Pero qué pretenden descartar? En primer lugar, ahora estamos viendo en nuestra situación actual, estamos viendo una serie de acontecimientos que lo único que buscan es confundir la mente del hombre, dándole atribución a procesos evolutivos, a situaciones científicas, a cosas fuera del orden. Y el punto es clave, ¿cree o no cree? Si su posición es teológica, enhorabuena. Si su posición es científica, pues definitivamente usted se está cerrando o usted está negando la existencia de que realmente Dios exista y que Él haya sido el creador y el fundador de todo el universo y todo lo que en Él habita. Algo muy importante y alguien, si usted lee dentro de las teorías científicas, está la teoría de las radiaciones solares, que es la teoría de la bioquímica o la biogénesis. Esta teoría argumenta, adicional a ello, que probablemente en los otros planetas, y usted sabe que ahora el hombre ha querido descubrir si realmente en los planetas, como por ejemplo en Marte, están haciendo pruebas para ver si el hombre puede subsistir y puede vivir dentro de ese planeta. Porque creen, yo no sé usted si sí o no, pero creen en los extraterrestres y que probablemente los extraterrestres vinieron a la Tierra y que son seres que se mantienen en la Tierra y así como estos andan buscando vida, pues también en otros planetas probablemente también haya vida. El punto principal es descartar una ideología no religiosa, sino un credo y una creencia en cuanto a que Dios existe, que Dios es real y que Él es el creador de todo. Yo les expliqué a ustedes que nosotros estamos estudiando dos tipos de antropología. Una antropología bueno, que hay dos tipos de antropología, mejor dicho, una antropología académica y una antropología aplicada. Nosotros no estamos viendo una antropología aplicada, solamente la académica, y dentro de la académica pues estudiamos esto. Ahora, ¿qué opina usted? ¿Qué cree usted? ¿Una posición teológica o una posición científica? ¿De qué manera usted negaría la posición científica? ¿Cuáles serían sus bases para decir, bueno, yo creo en Dios, muy bien, y descarto las científicas o viceversa? ¿Cuáles serían sus bases? ¿Qué opina usted al respecto del tema? ¿Hay alguna opinión? Es que, como, ahí sí que es diferente pensar el de todos. Creo que no todos vienen con un pensamiento de que de familia viene una religión. Creo que la religión tiene que ver mucho también al momento de ver si uno está preparado para creer en la existencia y en creer en su propia religión. Y fíjese que eso es el punto que toca el compañero, creo que es Oscar, ¿verdad? El punto que toca a Oscar es muy cierto, porque una persona que no ha sido cimentado en principios y en valores cristianos es muy fácil de ser engañado. Por ejemplo, en las escuelas, yo le quiero comentar una experiencia, me recuerdo que ya tiene tiempo atrás, y uno de mis sobrinos me comentaba el tema y me dijo que la maestra en la escuela les había dicho esto y esto y esto y esto. Y cuando me lo comentó, pues me lo dijo con
con tanta certeza, según lo que la profesora pues le había enseñado. Entonces yo tuve que sentarme con él y de explicarle y decirle, bueno, esto es lo que dice la teoría, la ciencia, pero la Biblia dice esto, y entonces ya empecé yo a aclararle su mente y a las ideas que tenía, porque en un proceso académico, si nosotros no tenemos una base, por ejemplo, yo no quise hacer un debate al 100% con ustedes, ¿por qué no? Imagínense que yo le dijera, por ejemplo, a Mildred Joel Sotz, usted va a defender la teoría de la panspermia y esa es su teoría. Llega un momento en donde la conciencia humana no nos permite hacer eso, o sea, cuando tenemos un temor de Dios. Por ejemplo, que yo le haya dicho a Celeste, mire Celeste, usted va a hablar de la teoría de la generación espontánea y argumenta esa teoría y esa es la suya y la defiende al 100%. Llega un momento en donde la conciencia nos dice, no, eso no está bien, yo no lo voy a hacer, porque aunque sea un proceso académico, sea una clase, sería como negar la existencia de Dios y me voy a parecer yo a quién fue que negó a Dios, negó a Jesús, ¿quién fue? Judas. Pedro. No, Pedro lo negó. Pedro negó a Jesús, entonces yo ya me sentiría como Pedro, ¿verdad? Negando la existencia de un ser superior. Entonces, definitivamente, si yo hubiera hecho este proceso a través de un debate como lo vimos en el video, yo creo que muchos no hubieran tenido la habilidad o hubieran tenido esa capacidad o la conciencia les hubiera permitido. Entonces, lo que dice Oscar es muy cierto, pero todo depende de los cimientos y de la formación que nosotros hayamos tenido. Gracias, Oscar, por la aportación. ¿Alguien más? ¿Qué opinan los demás respecto a este tema? ¿Cómo argumentaría usted o cómo descartaría una posición científica? En lo personal, yo no creo en la posición científica. Yo les he comentado a ustedes, yo soy cristiana evangélica, no porque tenga el título de cristiana evangélica, sino porque mi fe me dice a mí y me habla con claridad de que si lo dice la Biblia es verdad y yo lo creo y yo me aferro a ello. Y pues cuando a mí me han presentado este tipo de posturas, trato la manera de no debatir con estas personas porque ya se crea como un nivel como de contienda o de molestias. En lo personal, pues respeto las posturas, yo no las comparto, no las creo y fácilmente no me van a mover de que alguien me diga, mire, usted es resultado de procesos evolutivos. En la guía de estudio número 2 vamos a estudiar a los seres vivos más sencillos. ¿Y qué dice la teoría? Cómo estos fueron evolucionando desde los animales, las plantas y hasta llegar al hombre. Y al hombre, ahí viene la teoría, por eso hablan de la teoría de Oparín o la teoría evolucionista, porque a nosotros no, o a la especie humana la clasifican en una evolución de especies de monos. Entonces, cuando alguien se presenta y me dice a mí, mire, nosotros somos evolución del mono, pues a mí me causa gracia. Yo digo, no, la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y sé en qué pasaje de la Biblia pues lo establece. Esa es mi forma de descartar. Ahora, ¿cuál es su criterio? ¿Qué opinan ustedes? Los demás, hoy están tímidos. Vamos a ver, los demás, ¿qué opinan respecto a este tema? Pues yo lo que veo también es de que por muy científicos que sean, siempre está como que Dios ahí, está esa espinita, ¿verdad?, de que sí existe. Y no hay nadie que se haya atrevido totalmente al 100% a decir no existe, sino que siempre se basan en eso, o sea, empiezan sus investigaciones a base de Dios. Entonces, por muy ateos que sean, pero por muy dentro de ellos también saben que existe, están conscientes de que sí existe. Exacto, y hay una duda, y de hecho todas las teorías, ahora, mire pues, si la científica en cuanto a la generación espontánea, la bioquímica o biogénesis y la panspermia fueran reales, ¿qué necesidad habría de ir a la Biblia entonces? Pero todas las teorías van a la Biblia, todas las teorías, y tratan, o sea, tratan como de desestimarla, pero ¿cuál es la causa? O sea, ¿por qué razón? Y como dice Celeste, en lo más profundo pues han de tener esa duda. No, entonces realmente sí existe, porque si no existiera, ¿qué afán habría por negarlo? Definitivamente no habría ninguno. Yo digo, esto es negro, negro y punto, se acabó, porque sé que no hay más. En mi caso, o sea, en el caso de nosotros que tenemos la posición teológica, descartamos o desestimamos porque sabemos que existe un Dios. No lo hemos visto, no sabemos su forma física, pero sabemos dentro de nosotros, en nuestra conciencia y corazón, que sí existe. Entonces esa es la forma. Ahora, viceversa, ellos tienen más de alguna duda respecto a la formación del universo, de la vida y la atribución a Dios. La tienen, pero claramente, pues vimos, por ejemplo, en este video que claro, es un rodaje de una película
pero ¿qué pasa en la vida real? En esta parte del rodaje de la película, la persona tiene una causa por la cual está negando a Dios. Probablemente le quitó a su familia, le quitó a sus hijos, su esposa, o qué sé yo a quién, y por eso creó ese resentimiento en su corazón de enojo, ira, o qué sé yo, en contra de Dios, y por eso tomó esa postura. Pero en sí, definitivamente no era una persona al 100% atea, como lo dice Celeste. ¿Alguien más? En la clase de plan diario hay una señorita y la señorita me dijo, sí, Miss, yo creo y yo sé que sí es cierto la posición teológica, pero yo siempre he tenido una duda, me dijo. Y entonces yo le pregunté cuál era su duda y ella dijo, ¿y entonces quién creó a Dios? Me preguntó. Esa fue su duda. Y realmente yo creo que no solamente en la mente de ella ha pasado eso, yo no sé si a usted le ha pasado imaginar cómo es él físicamente hablando, ¿verdad? Porque nos han vendido una imagen, pero esa imagen es de Jesús. Entonces, pero realmente Dios, ¿cómo es Dios? Sus manos han de ser grandes, porque dice en una parte de la Biblia, dice que en el centro de su mano, dice que cabe toda la tierra del mundo, o sea, imagínense, y las aguas están allí en el hueco de su mano. O sea, ponga usted así su mano y vea el hueco que hay aquí. Imagínese que a Dios le quepa todo el mundo allí. Usted dirá, pero ¿y eso cómo es posible? Entonces, en mi mente en algún momento ha pasado, ¿será que tendrá el cabello blanco? ¿Será que ha de ser como un anciano así viejito? ¿Cómo ha de ser? Y de hecho yo en una ocasión estaba leyendo la Biblia cuando encontré una frase en donde decía que sus cabellos son como de, son blancos y dice que tiene, sus ojos son como de oro, tiene fuego, eso lo encuentra usted en Apocalipsis. Entonces yo me empecé a intentar imaginar cómo era, pero después me detuve y dije, no, esto no está bien, mejor no, porque dice la Biblia también que ningún hombre ha llegado o va a tener esa capacidad. Entonces, esta niña preguntaba esto. Y hay un pasaje en la Biblia que lo encontramos en el libro de San Juan y dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Es decir, que no ha existido ni existirá alguien antes que Dios, porque Él es el inicio, es el principio, hay otro pasaje donde dice, es el alfa y el omega, es decir, es el principio y el fin. Entonces no hay quien lo haya creado a Él. Y lo dice la Biblia. Entonces, son muchos puntos, hay muchas dudas, hay muchas versiones y desde el punto de vista científico, pues como ya lo vimos claramente, la postura va a estar abierta. Hoy en día muchos, no solamente el tema del origen de la vida es un tema controversial, muchos temas son controversia, pero el punto que tocaba Oscar es muy cierto. Si usted tiene principios y valores cristianos, usted sabrá hacia dónde va a pesar su balanza, científico o teológico. Es decir, versiones o teorías impuestas por el hombre o realmente lo que Dios dice y lo que es verdad, pero eso depende del criterio de cada uno de ustedes. Este curso es un curso en donde se requiere de una mentalidad muy abierta, en donde no me metí a temas específicos de teorías porque no quiero provocar confusión en ninguno de ustedes, ¿verdad? Sí, Celeste. Respecto a lo que decía, lo de la compañera que se hacía esa pregunta, bueno, hace un par de años, doy mi opinión, lo que me pasó a mí. Sí, me pregunté una vez lo mismo, pero dije yo, no puede ser posible que me haga esto, o sea, hasta me dio miedo tratar de buscar respuesta, porque dije yo, es como faltarle respeto a él, o sea, no dudar, o sea, empezar a indagar sería como dudar de su existencia, y no, yo creo firmemente en él. ¿Cómo fue que se creó anteriormente? No lo sé, realmente no estoy muy sabida de la Biblia tampoco, pero no sé, creo que es peligroso solamente de pensarlo. Me da miedo pensar en eso. Exacto, y eso es muy cierto, por eso le digo, yo hace un buen tiempo atrás, de igual manera, empecé como cuando yo estaba leyendo esa parte en la Biblia, empecé a querer imaginar, porque ahí lo estaba narrando, porque dice el anciano de días. Y yo empecé, la mente del ser humano siempre quiere como que ir más allá a fondo y querer descubrir. Y yo empecé a hacer eso, pero hubo un momento en, como dice Celeste, me detuve y dije, no, esto no está bien, quizá yo le estoy faltando al respeto o yo estoy haciendo algo que me va a condenar, mejor me detengo. Y en ese momento hasta le dije, bueno, Señor, perdóname porque mi mente va más allá, yo pienso mucho y si esto no está bien y si tú no eres así, borra esta idea de mi mente, pero está esa conciencia en el ser humano.
Ahora, yo no sé si independientemente de que sepa o no sepa al 100% de la Biblia, si usted tiene claras sus convicciones, hay otros videos, usted puede ver ahí en internet, hay un sinfín de videos y hay gente que de verdad ustedes niega completamente y no, y no, y no, y no existe y punto, y eso es mentira, él no es real y de una u otra manera aborrecen la existencia de Dios. Entonces, queda a criterio libre, a criterio personal. Yo he tenido la experiencia de trabajar con alumnos ateos. En una ocasión, el joven se paró frente a mí y me dijo, quiero platicar con usted, yo no voy a, me enlistó todo lo que no hacía y me dijo, yo soy ateo. Y era a veces hasta cierto punto incómodo porque, por ejemplo, ustedes saben que yo todos los días o de clases inicio con una oración. Para mí eso es algo muy importante porque yo creo que dice la Biblia que todo lo encomendemos en las manos del Señor y Él nos va a ayudar. Entonces, cada vez que yo entraba a clases y decía, bueno, jóvenes, vamos a iniciar con una oración, se me quedaba viendo ustedes, yo sentía que me iba a decir algo, no sé, y se quedaba sentado, no se movía o en algunas otras ocasiones se retiraba del salón. Entonces, ¿cómo trabajar con este tipo de ideologías? Yo no sé si dentro del grupo pues hay alguien que tenga cierta ideología pues con todo respeto esperamos no tocar más a fondo, por eso yo no me quise meter más al tema, porque si hay personas que definitivamente no creen, pues las respetamos, no lo compartimos, pero lo respetamos y abrimos las dos posturas para que usted es una persona mayor de edad, es una persona racional, es una persona que sabe, que piensa y que puede decidir entre una u otra opción, pero esto quedará a su criterio. Este tema es un tema muy extenso, por eso les quise terminar el contenido el día de hoy, porque es un tema muy extenso. De hecho, si usted lee, hay otra controversia. Si usted lee la Biblia y el Popol Vuh, son muy similares, y hay muchas personas que dicen que el Popol Vuh fue escrito antes que la Biblia y que la Biblia es una copia del Popol Vuh. Es otro dilema y otro debate en cuanto a las posturas, pero esto obviamente ya desde un punto de vista indígena, desde un punto de vista maya, y ustedes saben que en Guatemala nuestra cultura es indígena, los grupos étnicos, la ideología religiosa en el área maya y está muy presente, pero está en las personas de avanzada edad. Por ejemplo, los sacerdotes mayas. Háblele usted a un sacerdote maya de la Biblia, no le va a aceptar la postura, definitivamente lo va a contrariar. Entonces, son diferentes temas que son polémica, que quedarán mucho a criterio y a juicio de cada uno de nosotros, pero quería concluir con ustedes este tema porque el siguiente tema que es la creación de los seres sencillos, como lo dice la guía de estudio, usted la empieza a leer y quizá algunos van a decir, oh, es cierto, sí, es que yo lo he visto. Entonces llega como a confundir. En cierto punto la posición científica trata de confundir, pero era lo que decía Oscar. Si usted no tiene claras sus convicciones y no le formaron desde pequeño o en su casa no le dieron una formación en cuanto a lo que son valores cristianos, así de facilísimo, su mente puede ser absorbida por una posición científica y lo que dice la teoría, fácilmente. Y usted se va a dar cuenta en el siguiente material que van a encontrar en la guía de estudio número 2. Les dejo la invitación para que usted lo empiece a leer y en la siguiente clase me dice qué encontró usted ahí de curioso, porque trata y llega a cierto momento en donde si usted no está bien estable, puede ser confundido fácilmente. Pero es un tema muy polémico, muy abierto, así que concluimos con esto. No sé si alguien más quiere opinar o quiere dar algún punto de vista. Y si no, pues vamos concluyendo. ¿Alguien quiere dar un punto de vista, jóvenes? Pues ¿No? solo agregando un poco más de lo que estábamos hablando, ¿verdad? Creo de que eso sí es ya a criterio de cada uno. Es como, así que en la vida pasan muchas cosas y sinceramente a veces uno tiene una postura directa en su religión, en su creencia, pero a veces hasta por una relación puede pasar de que, bueno, puede ser de que la novia sea de una religión y el novio de otra religión y por medio de estar juntos les piden que se cambien, ¿verdad? Entonces, pueden tener muy claro todo, pero al final de cuentas es decisión de cada uno qué es lo que creen y qué es lo que no creen.
Eso es muy cierto también, y de hecho hasta de eso, miren que para todos los temas hay en la Biblia ustedes, de todos los temas habidos y por haber, porque incluso hasta de eso nos habla del yugo desigual. Por ejemplo, ustedes saben, yo soy cristiana evangélica y desde muy pequeña, ustedes saben, yo soy soltera, pero yo no me casaría ni me uniría con alguien que sea fuera de lo que yo creo. ¿Por qué? Porque pasaría lo que dice Oscar, uno de los dos va a tener que ganar, simple y sencillo. Entonces, si la persona no tiene claras sus convicciones, es fácil de perderse y de dejarse convencer y llevar por cosas que están fuera del orden. Entonces, en mi caso, por eso yo le digo, todo depende de la ideología. Yo estoy muy clara en lo que creo, tengo mis valores, mis cimientos, mis principios, y si en algún momento me desestabilizo, definitivamente la influencia de otras personas puede venir y hacerme ir a algo que probablemente yo no creía, pero es por parte de la debilidad del ser humano. Entonces, son temas muy polémicos, ustedes hay de todo que hablar en esto, y pues claramente lo dijo Oscar y yo lo vuelvo a confirmar, depende de su criterio y su juicio. Juzgue usted, analice usted, evalúe usted y déle el peso a lo que usted crea según sus principios. Pero yo no le puedo convencer, yo no le puedo argumentar, simplemente es lo que dice la teoría, es lo que dice la ciencia, se lo comparto para que usted tenga el conocimiento, pero de aquí en adelante dependerá de usted y de su postura, ¿verdad? Entonces, con esto vamos a concluir la clase del día de hoy, referente a lo que es las teorías del origen de la vida, y en la guía de estudio número 2 ya nos va a hablar de otro tema relacionado a los seres vivos, nos va a hablar y lo vamos a discutir en la siguiente clase. Así que con esto vamos a concluir.